Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Bienvenidos al segmento deportivo de Nissan. Les saluda Luis Querela. Se aproxima el debut oficial de Brock Osweiler como el nuevo mariscal titular de los Broncos de Denver este domingo. Será un duelo histórico. Comparto estos puntos de interés. Los Broncos con 7 victorias, 2 derrotas, primer lugar del oeste de la Americana. Los Bears en tercer lugar del centro de la Nacional con 4 victorias, 5 derrotas. El mariscal de Chicago, Jay Cutler, enfrentará a la mejor defensiva de la NFL y su entrenador de Chicago, John Fox, conoce muy bien las debilidades de Brock Osweiler. Lo reclutó en el año 2012. Fox también conoce bien la ofensiva de Gary Kubiak, la cual no ha cambiado mucho a través de los años con 3 equipos. Toda la nación Broncos no puede esperar en ver al joven Osweiler corriendo, escapándose de defensivas, encontrando a sus receptores con pases relámpagos, listos para producir yardas y anotaciones. Otros duelos de interés: los Raiders entran como los favoritos ante los Lions en Detroit. Oakland continúa mejorando semana tras semana. Los Chiefs buscan extender su racha ganadora ante San Diego, pero el mariscal de los Chargers, Philip Rivers, les debe dar muchos problemas. Y los Patriotas ante los Bills en Monday Night Football. Los entrenadores no se quieren, debe ser muy entretenido. Pasamos al fútbol, la Copa América Centenario Estados Unidos 2016, que después de que se estuviera a punto de cancelarse por pedido expreso del FBI, que no quería saber nada de la FIFA por los recientes casos de corrupción, ya tiene todo listo para el campeonato que se jugará en el verano del año 2016. Este es el selecto grupo de 10 sedes para la competencia. Serán el Gillette Stadium de Boston, el Soldiers Field de Chicago, el NRG Stadium en Houston, el Rose Bowl de Pasadena, el MetLife de Nueva Jersey, el Citrus Bowl de Orlando, el Lincoln Financial de Filadelfia, la Universidad de Phoenix en Arizona, Levi Stadium de Santa Clara y el Century Link de Seattle. Leo Messi regresará de una lesión que le ha mantenido separado del terreno de juego varios meses. En el clásico que se disputará este sábado en Madrid entre Barcelona y el Real Madrid, Adidas confirmó la participación de Messi. Fabulosa noticia. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Recuerde, este sábado acompáñenos en nuestro programa de televisión Primero y 10 y a través de Radio Superestrella y Radio José, toda la información de los Broncos el día domingo a las 11 de la mañana. Perfecto, gracias Luis por tu reporte. Vamos a una última pausa y ya regresamos con más.